Seguimos informando en BTV Noticias a propósito del coronavirus. Diversas oficinas públicas y centros culturales cerraron sus puertas o trabajarán en un régimen especial. Desde la Dirección General de Identificación Civil se exhorta a la población a no concurrir a los centros de emisión de cédulas de identidad y pasaportes, salvo casos de urgencia. Todas aquellas personas que hayan abonado su trámite serán reagendadas una vez que la situación se haya normalizado. El Ministerio de Economía y Finanzas informó el cierre de las salas de juegos de azar y la suspensión de toda competencia hípica en los hipódromos del país hasta nuevo aviso. El Ministerio de Educación y Cultura anunció el cierre temporal hasta el 12 de abril de todos los museos que dependen de la Dirección Nacional de Cultura y la Biblioteca Nacional no recibirá público hasta nuevo aviso. Todos los espectáculos y eventos programados en los auditorios del Sodre están suspendidos hasta el domingo 12 de abril inclusive. Varios cines de la capital comunicaron el cierre de sus salas por tiempo indeterminado. Cinemateca, Live Cinemas, Grupo Cine y Movie anunciaron la medida a través de sus redes sociales. La Dirección General de Registro Civil informó que hasta nuevo aviso, las ceremonias a realizarse en la oficina del Registro de Estado Civil se desarrollarán en presencia del oficial, los contrayentes y testigos, y que el resto de los asistentes deberán esperar afuera de la oficina para evitar aglomeraciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrá hasta nuevo aviso un régimen de trabajo a distancia para todos los funcionarios, a excepción de los casos puntuales que deban realizar guardias. En otro orden, la Dirección Nacional de Policía le ordenó a todas las jefaturas del país que se cumpla con lo dispuesto por el presidente Luis Lacalle Pou con respecto a la emergencia sanitaria. En este sentido, desde el Ministerio del Interior dijeron a BTV Noticias que la policía fiscalizará que no se realicen espectáculos públicos y que no haya aglomeraciones de gente con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio del virus COVID-19. Si bien la policía no hará detenciones, si alguna persona no cumple con la disposición, se dará cuenta a Fiscalía. Agreguemos que el cierre parcial de fronteras implica una cuarentena obligatoria de 14 días para los pasajeros provenientes de las aéreas declaradas como de riesgo o sintomáticas. Estas son China, todo el territorio chino, Corea del Sur, todo el territorio, actualmente muy alto en Daegu y también en otra zona, Irán, todo el territorio y Singapur. Además, en Japón afecta a todo el territorio, Italia, todo el territorio también, España, Madrid, La Rioja y el País Vasco. En Francia, el noreste del país y Alto Rin. En Alemania, Renania del Norte, Westfalia y todo Estados Unidos. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Giovanni Escalante, dijo hoy en BTV Noticias que el coronavirus se comporta como una gripe común y que Uruguay viene adoptando hasta este momento todas las medidas necesarias ante la presencia de esta enfermedad. Uruguay pasó a la fase 3 de la pandemia, denominada respuesta coordinada multisectorial. El jerarca explicó de qué se trata esto. Intensificar todas las medidas. Había la medida de preparación, después responder adecuadamente en el máximo de las capacidades de los servicios de salud, hacer una búsqueda activa de los casos, porque hay que ahora identificar cómo están circulando los casos, etcétera, hay que hacer un rastreo de esos casos y inculcar medidas para cortar la cadena de transmisión, porque lo que más preocupa ahora es de aquellas personas que tienen una sintomatología muy similar a lo que podría ser un COVID, entonces es preferible que ellos opten por el autoaislamiento domiciliario, que se queden en casa, que organicen sus actividades allí y que tomen las medidas de precaución que el Ministerio está estableciendo. Lo que hay que tener en cuenta es que se va a comportar similar a un resfrío común o una gripe, es decir, que la persona va a tener, si la persona ya tiene una sintomatología, lo primero que hay que hacer es hacer el autoaislamiento, es decir, llamar a su prestador público o privado, coordinar. Si hay que hacerse la prueba, hay que hacerse la prueba y luego de eso tener todas las precauciones para evitar que eso contagie al resto de su familia. ¿Qué quiere decir? Va a quedarse en una habitación, va a utilizar barbijo, va a lavarse frecuentemente las manos, va a separar los utensilios específicamente para él. Si hay algún cuidador, ese cuidador va a también utilizar el barbijo y va a mantener una distancia social. Todas esas medidas son necesarias para justamente cortar
y este virus no va a contagiar al resto. Todos los servicios de salud tienen que responder adecuadamente, ¿sí? Para evitar que las personas vayan innecesariamente a los servicios de salud, sino solamente atender aquellos casos que sí ameritan vamos a decir, una respuesta de mayor complejidad. Y los casos que realmente no ameritan, es preferible que se queden en casa, que reciban una atención, una orientación a través de las unidades móviles, de las emergencias móviles, y si tuviera alguna complicación, ahí sí se puede ir a un prestador, y cada prestador tiene que ir tomando las medidas necesarias para evitar que esa persona que ya tiene el problema, que ya está complicado, pueda contagiar a otros. Y en la escena internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que probarán la primera vacuna en humanos contra el coronavirus. En tanto, la Unión Europea cerrará sus fronteras exteriores temporalmente. Durante al menos 30 días, ningún extranjero podrá acceder al territorio comunitario, salvo excepciones. El presidente Donald Trump anunció la prueba clínica en fase 1 de la primera vacuna en humanos contra el coronavirus. Los expertos administraron este lunes a uno de los 45 voluntarios, todos ellos adultos sanos de entre 18 y 55 años de edad, que tomarán parte en este experimento a lo largo de 6 semanas. Además, exhortó a los ciudadanos norteamericanos a evitar reunirse en grupos de 10 o más personas y evitar juntarse en bares o restaurantes y en plazas públicas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que se procederá al cierre temporal de las fronteras de la Unión Europea. Vamos directamente a la Torre Ejecutiva Presidencia de la República. Bien, acaba de arribar precisamente en este momento el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acompañado del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y del secretario de Presidencia y prosecretario, hablamos de Álvaro Delgado y de Rodrigo Ferrer respectivamente. Lacalle Pou acaba de comenzar diciendo que precisamente tuvo una teleconferencia con varios presidentes de la región. Escuchamos lo que dice. Presidentes, en este caso específicamente con la Argentina, vamos a decretar el cierre de fronteras total con la Argentina. Estoy hablando vía terrestre, fluvial y aérea, como en los otros casos, permitiéndose el ingreso a los nacionales o a los residentes en nuestro país. A raíz de un reclamo recibido por la gente del comercio exterior, el transporte de mercaderías no estaría cerrado hacia la Argentina. Antes de escuchar las preguntas de ustedes, informarles que en este momento tenemos 29 personas, 29 casos confirmados, sin perjuicio de otros análisis en los laboratorios. A partir de hoy decidimos centralizar la información, laboratorios públicos y privados, para tener a disposición el número de casos a estudio y el número de positivos. Queremos aprovechar para exhortar una vez más, además de las prohibiciones que el gobierno ya ha decretado, a miles de uruguayos que todavía no han tomado conciencia de la situación. Básicamente a aquellos mayores de 65 años, pedirle que se queden en sus hogares, que se queden en sus casas, porque son aquellos más expuestos al contagio. Exhortar a aquellas personas que tienen empleados para buscarle la posibilidad de trabajo en sus casas. Tenemos organismos del Estado que ya han actuado en consecuencia. El secretario de la Presidencia informará acerca del seguro de paro, al cual van a tener acceso los uruguayos, los ciudadanos que estén sujetos a cuarentena. Pero aprovechamos una vez más a agradecerle a los trabajadores públicos y privados que están haciendo un gran esfuerzo en estos días. Nosotros somos los que salimos en la prensa, pero en estos momentos y durante muchas horas, gente trabajando denodadamente para tratar de hacer pasar esta situación lo mejor posible. Agradecerle a ese Uruguay que emerge en estos momentos, que es el Uruguay solidario. A veces tendemos a rescatar o a resaltar acciones negativas. Yo quiero, como presidente de la República, reconocer y agradecer una vez más a ese uruguayo que en momentos difíciles sale adelante y saca
lo mejor de sí. Y de nuevo, apelar a la generosidad en todas las relaciones interpersonales, que hay que tratar de minimizarlas al máximo en estos días para tratar de evitar la propagación. Agradecerles una vez más la información que ustedes están dando, es muy importante la difusión que se hace y dejo abierto a preguntas tanto a mí como al equipo que está acá presente. Como siempre, vamos a agradecerle a los señores colegas que se identifiquen con el nombre y el medio al cual pertenecen. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Por acá. Nicolás González, acá. Ahí va. De BTV Noticias, el saludo para todos quienes integran la mesa. La pregunta es, usted decía que hay 29 casos confirmados. Ayer se mencionaban que eran 8. Quería saber un poco los detalles de estos 29 casos, la situación sanitaria de cada una de estas personas y, lógicamente, bueno, cómo están distribuidos en el territorio nacional. Muchas gracias. Y respecto a esta situación, nosotros habíamos informado en el día de ayer, con total transparencia, que teníamos 8 casos. Detectamos que se estaban realizando estudios en laboratorio particular y, por lo tanto, como no había una normativa al respecto, hoy mismo sacamos un decreto que todos los datos se centralizan a nivel del Ministerio de Salud Pública por normativa de este ministro. De esa manera consolidamos 4 casos adicionales en el día de ayer, que al momento de la conferencia de prensa que hicimos no disponíamos de dicha información. Es decir, que hasta ayer habían 8 confirmados por el Laboratorio Virológico del Ministerio de Salud Pública y 4 por un laboratorio particular que lleva hecho una gran cantidad de estudios, afortunadamente, con un pequeño porcentaje de positivos, que no es para minimizar ni mucho menos. Es decir, que la situación es de 12 casos, actualizada a la mañana de hoy, y con los estudios de los casos en el Laboratorio de Virología, que cumple un rol además de centinela, se sumaron 17 casos nuevos, totalizando 29 casos. Los 29 casos felizmente se encuentran estables. De los 29 casos hay varios que son con muy pocos síntomas y la enorme mayoría está en domicilio. No tenemos, si bien que se está procesando la información de estos 17 casos, en principio no hay ningún caso en CTI con la información disponible hasta el momento que estoy dando este informe actual. Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Presidente, usted hablaba del cierre de fronteras con Argentina. Quería preguntarle por el caso de Brasil y en particular por lo que se está reportando de parte de colegas en Colonia del ingreso de personas que quieren volver a Europa y que están ingresando por el puerto de Colonia. Si hay algún tipo de medida que se pueda tomar en función de cuestiones más particulares como puede ser esta. Estuvo presente en la conversación con los presidentes justamente el segundo ejemplo que tú ponías, que es el tránsito. Específicamente el presidente de Colombia se ofreció para hacer de tránsito, de hub, para que puedan ingresar nacionales, del momento que estamos perdiendo tránsito para que vuelvan los uruguayos. Cancillería está en este tema en este momento. Hace un rato hablamos con la misma, tratando de centralizar para que puedan tener vías de regreso miles de uruguayos que están afuera, que tienen hasta el viernes habilitado para hacerlo. Parte de la medida que se toma con la Argentina es justamente por eso que tú decías, que empezamos a recibir esa información. El cierre de fronteras de Argentina no fue un cierre total, fue un cierre de ingreso y no de egreso. Y por eso la medida que tomamos justamente fue porque estábamos viendo que desde la Argentina salían personas ajenas a la Argentina, algunos europeos, para tratar de irse a su país y estaban ingresando a nuestro territorio. En el caso de Brasil es un poco más complejo. Hace un rato hablé con el ministro de Defensa, que estaba cerca de la frontera con el Brasil. Estamos tratando de, en algunos pasos o en algunos lugares donde esté la aduana, de establecer allí algún tipo de control sanitario. Es una frontera seca, sabemos de la vida binacional que así realizan miles de uruguayos. En la conferencia con los presidentes estaba en vivo el canciller del Brasil y quedaron con nuestro canciller, con Ernesto Talvi, para coordinar medidas
que ya de por sí algunos prefeitos del lado brasileño y algunos intendentes de la frontera están tomando para tratar de alguna manera que no salgan de esa vida binacional e ingresen más territorio dentro de nuestro país. Convengamos que es más difícil cuando hay frontera seca y la vida es binacional. Natalia Gol, del diario El Observador. Con respecto a los test y a este decreto que mencionaba Salinas que se está firmando, ya se firmó, ¿cómo es el protocolo, digamos? O sea, ¿cuándo se define que se hace el test? ¿Cuánta demora tiene? ¿Cuánto más o menos se está sabiendo si una persona es positiva o no de coronavirus? Sí. Hola. Sí, el test en sí mismo lleva aproximadamente unas 6 horas. El tema es el procedimiento metodológico de identificación de la muestra, de que no haya errores en la identificación del paciente, de la recepción. Es decir, hay todo un tema en lo que es la recolección de la muestra, la llegada al laboratorio, la rotulación, el procedimiento de replicación de la cadena de RNA, que es un método científico, digamos, de duplicación del genoma del virus. Y después, culminado eso, hay un proceso de validación. Por eso, cuando nos exigen tener el resultado just in time, tenemos que ser cuidadosos, porque, por ejemplo, de los 17 casos de hoy, habían 20 que en la primera prueba habían dado positivo, en la segunda quedaron 17 con el segundo testado. Esto pasa con los virus del SIDA también. Siempre se hace una primera prueba y una segunda prueba. Entonces, en ese sentido, el laboratorio del Ministerio de Salud Pública, que tiene una capacidad de todas maneras finita y que tiene que cumplir después un rol de laboratorio centinela para el seguimiento de esta pandemia a nivel mundial, eso es garantista, nuestro laboratorio es garantista en ese sentido. De todas maneras, se están haciendo en algunos centros particulares y en esta semana varios prestadores ya van a tener sus propios sistemas de validación. En este sentido les no quiero aburrir ni hablar demasiado, simplemente decir que hemos instruido a nuestro laboratorio de virología para que interactúe con la Universidad de la República, a instancias del Hospital de Clínicas y de su dirección y la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur, para una interrelación de colaboración científica y de soporte para este momento de diagnóstico en el cual se puede generar transitoriamente algún cuello de botella. Es decir, que esperamos que esto se oficialice en el día de mañana por el conducto formal que corresponde a estas circunstancias, que es que el laboratorio del Ministerio de Salud Pública autorice y valide al laboratorio del Instituto Pasteur, al cual agradecemos a los científicos y a la dirección del Instituto Pasteur y de Facultad de Ciencias y de la Facultad de Medicina la colaboración. Habilitamos ahora la última pregunta en esta conferencia de prensa. Vamos a habilitar dos, pues estuvieron... En cuanto a al tema de los laboratorios, hoy circuló que hay un laboratorio privado, que supongo que es este del que tuvieron datos hoy, sí, que cobra 3.000 pesos. Quería saber, bueno, qué mirada tienen sobre eso, también cuáles son los 4 prestadores y si solamente van a ser para sus instituciones, o sea, para sus usuarios, sus afiliados, si alguna de esas instituciones es en el norte del país. La verdad, en este momento tenemos que ser absolutamente transparentes en la información. Lo que estamos transmitiendo es absolutamente la verdad. Y la verdad es que hay 3 instituciones privadas de Montevideo que importaron el equipo y que tienen los kits de diagnóstico, ¿correcto? Esta es la situación. Son 3 prestadores privados de salud. Estamos haciendo las gestiones con las autoridades de ACE porque ellos disponen de laboratorios de microbiología para que instalen los mismos equipos que tenemos en el Ministerio de Salud Pública, en el Laboratorio Maciel y en el Hospital Pereira Rosell, en virtud de que poseerían a confirmar las capacidades técnicas para realizar estos diagnósticos en el ámbito público. En cuanto al norte del país, en este momento, hay que ser francos, no hay un procedimiento de diagnóstico, excepto es el envío de las muestras en una forma refrigerada, ¿correcto?, a Montevideo.
Esta es la situación actual. No descartamos que le pidamos a algún prestador en el norte del país, en Salto o Tacuarembó, que dispongan la instalación de este sistema de diagnóstico. También quiero alertar que no es tan sencillo el tema de la logística y la cantidad de determinaciones y test, porque hay una demanda mundial de esto, ¿correcto? Es decir, nosotros pedimos, tomamos las precauciones, pedimos determinada cantidad de determinaciones y la capacidad de abastecimiento es limitada, y por ese mismo motivo es que vamos procediendo de esta manera, que es reservar el laboratorio para los casos sospechosos y particularmente descartar aquellos casos de CTI porque implicarían medidas de protección para el personal de la salud. De todas maneras, aquellas personas que decidan hacerse su examen en forma particular, efectivamente existe un laboratorio en el ámbito del LATU que hace, por ese costo que usted ha mencionado aproximadamente, según me ha llevado también por fuentes extraoficiales, el estudio a domicilio. Ni siquiera se tiene que movilizar el paciente al lugar. Natalia de Brun, de TV Ciudad, acá. Ministro, le quería preguntar si los 29 casos, o sea, los casos nuevos en realidad que se suman a los ya anunciados, también son autóctonos como los que se conocieron en el día de ayer, o son casos importados, y dónde están distribuidos a nivel nacional. No son necesariamente importados, ¿correcto? La mayoría están vinculados a los casos originales. Pero para ser absolutamente concluyente, como se terminó la realización de la segunda prueba antes de que entráramos a esta conferencia de prensa, hay que hacer el seguimiento epidemiológico para darle respuesta a la primera parte de su pregunta, si estos casos tenían o no vinculación con los primeros casos. En ese sentido, desde el punto de vista epidemiológico, es un poco diferente que hayan casos que no hayan tenido contacto con casos positivos identificados. Es así. Y lo mismo que le estoy diciendo en este momento a la compañera periodista es que precisamos la información detallada que el Servicio de Epidemiología está elaborando. Quizás mañana podamos completar la información de estos 17 casos, si les parece correcto. No queríamos dejar de pasar los informativos para darles esta información, por eso decidimos apurar y no tenemos los datos finalizados que mañana lo van a tener. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que es la última pregunta, si no me equivoco, o la penúltima. Rafael Guardia, de Canal 5. ¿Hay médicos que estén en cuarentena, que tengan el virus? ¿Cómo se está manejando ese tipo de situaciones y qué puede implicar, no solo médicos, sino personal de la salud, qué puede implicar para la atención en general? Sin lugar a dudas, es una pregunta que da un pie interesante para destacar que en el día de hoy el señor Ministro de Salud Pública y el señor Subsecretario de Salud Pública, en conjunto con el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se reunieron con el presidente del PIT-CNT, con el presidente de la Federación Uruguaya de la Salud, el presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, la señora presidente de la Federación Médica del Interior y el señor presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Y se dispuso la constitución de un comité intersectorial con participación de todas las partes, cuya primera reunión se estipuló para el próximo viernes 20. Allí se acordó que se suministrará toda la información disponible y veraz, así como se confeccionarán los materiales específicos para los trabajadores. Por otra parte, me complace decir también que hemos conformado un equipo de altísimo nivel intelectual, con los mejores especialistas del país en medicina interna, en infectología, en epidemiología, que en conjunto con otros asesores del Ministerio de Defensa Nacional y los propios colaboradores del Ministerio de Salud Pública, es un grupo de 10 personas, y la OMS, nos hemos constituido y hoy se realizó la reunión. Yo me tuve que retirar y venir para acá, pero ya quedó trabajando y en discusión, porque no se pueden tomar medidas en forma apresurada, sino que tienen que ser meditadas en ese grupo, que son las mejores cabezas del país puestas al servicio de esta gestión de crisis. De tal manera que
estemos tranquilos en ese sentido, de que tenemos a los mejores trabajando con nosotros y estamos con ellos trabajando codo a codo. Y se solicitó un informe epidemiológico completo a los efectos de mensurar esto mejor. Por otra parte, quiero recordar lo que el señor presidente mencionó, que las personas mayores de 65 años se mantengan en lo posible con teletrabajo o no concurran a su lugar de trabajo en formato a ver con el Ministerio de Trabajo, y que las personas mayores de 65 años que no tengan necesariamente que salir a hacer salvo sus compras esenciales se mantengan en sus hogares porque son un grupo de riesgo. Por último, establecimos en estudio un protocolo para residenciales de ancianos que pensamos que lo vamos a tener elaborado en el día de mañana para reforzar todas las medidas que estamos tomando. Ya se lo dije un poco, se constituyó un equipo con intersectorial donde les recordamos el juramento hipocrático. En cuanto al tema de, es decir, el médico y personal de la salud, no es solamente el médico, médicos, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, personal de limpieza, tisaneros, instrumentistas, cirujanos, anestesistas, es decir, todo el equipo de salud que conforman las diferentes instituciones, como siempre, están en el primer nivel, en el primer lugar de esta batalla, y en esta batalla tenemos una obligación ética y deontológica para cumplir con nuestra misión. O sea que no le puedo decir si hay médicos certificados o no porque no tengo ese dato. Antes de terminar, me gustaría que el secretario de Presidencia abunde sobre otras medidas que hemos tomado en el día de hoy. Gracias, presidente. Como dijimos el día de ayer, esto es tremendamente dinámico y vamos a ir tomando medidas en la medida de los acontecimientos. El presidente había anunciado que se dispuso el cierre de fronteras aéreo, terrestre y fluvial con Argentina a partir de las 0 horas del martes 17, excepto para pasajeros uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay, y exceptuando obviamente la carga de mercadería y ayuda sanitaria. En relación a los vuelos internacionales, se determinó que los aterrizajes de aviones provenientes del extranjero se realizarán únicamente en los aeropuertos de Carrasco y de Laguna del Sauce. Esta medida busca asegurar el control epidemiológico en los aeropuertos, en esos los tenemos. En adición, se clausuran los puertos deportivos que no cuenten con oficina de migraciones, quedando únicamente habilitados los puertos de Carmelo, Colonia, Montevideo y Punta del Este. Decirles además que se elaboró un protocolo en el SINADE conjuntamente con el Ministerio de Defensa Nacional, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud Pública, un protocolo de paso de fronteras que tiene que ver con todas las fronteras del Uruguay, especialmente la frontera seca con Brasil. Y por último, el Ministerio de Economía y Finanzas tomó una serie de resoluciones en el día de hoy que me gustaría compartir con ustedes. Y tiene relación con una preocupación que estuvo planteada en una reunión hoy de tarde, que concurrí en nombre del presidente de la República, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conjuntamente con el ministro de Industria, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, donde no solo se plantearon inquietudes vinculadas a la cobertura de los trabajadores que puedan estar cuarentenados, sino además a los trabajadores que eventualmente puedan ser enviados a seguro de paro, a raíz de una situación que obviamente tiene el principal efecto sobre la salud, pero también tiene un efecto económico. Y se manejaron varios instrumentos, entre ellos el tema de las licencias. Y se plantearon también en esa reunión por parte de representantes del PIT-CNT, particularmente de la Federación Uruguaya de Salud, la preocupación por el precio de algunos elementos de higiene indispensables para prevenir el COVID-19, el coronavirus. Por ejemplo, tapabocas y alcohol en gel. En ese sentido, a partir de hoy, el área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas publicará los precios de los distintos productos
de venta en una lista de productos de higiene importantes en la prevención del COVID. Vamos a estar publicando los precios de distintos puntos de venta de estos elementos esenciales para prevenir a través de la higiene la propagación del virus. Y se elaborará una lista similar de productos que podrán ser importados sin gravámenes, de acuerdo a lo previsto del Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, en el marco de lo que decretamos el viernes 13, que es la emergencia sanitaria. Y el Estado trabaja a través del Ministerio de Economía y Finanzas, si no lo descarta, la importación directa de varios de estos insumos indispensables para la higiene y prevención, y en algunos casos en la elaboración del mismo, como anunciamos ayer en el caso de alcohol en gel. Eso era la información adicional que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Le damos las gracias al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario. Muy bien, esta es la conferencia de prensa, o ha sido la conferencia de prensa en directo desde la Torre Ejecutiva. Como han dicho las autoridades, este es un panorama muy dinámico con la presencia del coronavirus en Uruguay, por eso las medidas minuto a minuto se van adoptando. Nosotros tenemos la obligación de ir informando. Por el día de hoy, hasta aquí llegan las noticias. Les agradecemos su compañía. Hasta mañana, buenas noches.